¿Hay paz en tu vida? ¿Hay inquietud? ¿Hay desesperanza? Porque hoy Dios quiere trabajar de una manera diferente a como lo ha venido haciendo. Y yo quiero que vayamos al libro de Amós, capítulo 4, versos 7 al 13. Padre, en el nombre de Jesús, habla a través de tu siervo. Que la palabra que hoy se va a hablar sea una palabra que cause efecto y que cumpla el propósito por el cual ha sido enviada. Que sea una palabra rema. Y que los corazones sean como una tierra recién barbechada, que está lista para recibir esa buena semilla de tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Dice la Escritura: les detuve la lluvia 3 meses. Hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Solo una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Y con todo esto no se volvieron a mí, dice Jehová. Los herí con un viento solano y con oruga. La langosta devoró sus huertos y sus viñas, y sus higuerales y sus olivares, pero nunca se volvieron a mí, dice Jehová. Envié contra ustedes mortandad, tal como lo hice en Egipto. Maté espada a sus jóvenes, cautiverios sobre sus caballos. Hice subir el hedor de sus campamentos hacia ustedes, mas no se volvieron a mí, dice Jehová. Les trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fueron como tizón escapado del fuego, mas no se volvieron a mí, dice Jehová. Por lo tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Dios está comenzando a hablar. Él habla a través de este profeta a un pueblo rebelde, a un pueblo que fue testigo de lo que Dios podía hacer, y aún así el pueblo no se volvía a Dios. Dice, les envié señales, detuve la lluvia, y aún así no se volvían a mí. Y yo te decía algo: Dios es paciente y nos ama. Y tú y yo vemos prodigios, vemos señales, milagros, pero no reaccionamos, porque el mundo no quiere volver la vista a Dios. Y hoy te quiero hablar precisamente de por qué no hemos podido volver a Dios. Porque Dios está hablando a una iglesia en estos tiempos y le está diciendo a la iglesia: prepárate para ir al encuentro con tu Dios. Pero la iglesia que va a ir al encuentro con su Dios necesita ser una iglesia libre. Necesita ser una iglesia que no tiene ataduras, que no tiene ligaduras. Una iglesia que tiene el control de su interior. Cuando el Señor está hablando aquí: hice esto por ti, y tú sigues necio y no volteas a mí, está hablando de que tu corazón no está en Dios. Está hablando de que tu corazón está en otra parte. Yo te voy a hablar del alma, de a quién tú le has dado las llaves de tu alma. ¿Quién tiene esas llaves? Porque tú y yo necesitamos un encuentro con el Espíritu Santo y debemos estar preparados para tener encuentros con Él. Porque solamente teniendo un encuentro con el Espíritu Santo vamos a poder recuperar aquello que nosotros mismos hemos cedido. ¿Y por qué un encuentro con Dios? Porque la iglesia por la que Cristo viene no es la que tiene el mejor, el más moderno edificio, no es la que tiene más congregantes, no es la que tiene los mejores instrumentos. Él
viene por una iglesia que tiene relación e intimidad con el Espíritu Santo, viene por una iglesia que busca estar como Moisés, cara a cara con Dios. Viene por una iglesia que ha recuperado lo que ha cedido en otros tiempos. Queremos que engañamos a Dios. Pues yo digo que Dios no puede ser burlado. Él busca adoradores en espíritu y verdad. Mira, Él aquí en los altares no quiere artistas. Él aquí quiere adoradores. Él no quiere aquí en la iglesia espectadores. Él busca adoradores. Él no quiere aquí en el púlpito a un motivador, a un comunicador. No. Él busca oradores que no tergiversan su palabra. Busca hombres y mujeres hambrientos y sedientos por su presencia. Busca aquellos que desesperadamente buscan tener un encuentro con Él. Busca gente que quiera ser verdaderamente libre. Yo te pregunto, ¿eres libre? ¿Eres libre? Si eres libre, ¿por qué te molesta todo? ¿Por qué te frustran las cosas? ¿Por qué no tienes paz? ¿Por qué tienes pesadillas? ¿Por qué no duermes en paz? ¿Eso es libertad? Si eres libre, ¿por qué vives en afanes? Hice prodigios, hice milagros, hice llover sobre una ciudad, sobre otra ciudad no hice llover, pero aún así no se vuelven a mí. ¿Y por qué no te vuelves a Dios? Porque tu corazón no se lo entregaste a Dios. Tú crees, piensas que se lo entregaste a Él, pero no lo hiciste. Él dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Tu corazón está en ese lugar, con esa persona a la cual tú le cediste las llaves de tu alma. Allí está tu corazón. No podemos movernos en lo espiritual si no estamos conectados con el Espíritu Santo. Y las más grandes victorias de tu vida las vas a conseguir teniendo intimidad con el Espíritu Santo. Amós, capítulo 9, versos 14 y 15, nos habla de salir de la cautividad. Hoy quizá no lo voy a tardar mucho predicando, porque lo que quiero es que el Espíritu Santo les ministre. Hoy lo que quiero es que el Espíritu Santo haga algo sobrenatural en cada uno de nosotros, me incluyo. Amós 9:14 dice: traeré el cautiverio a mi pueblo Israel, edificarán las ciudades asoladas, las habitarán, plantarán viñas, beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellas. Los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de la tierra que yo les di, ha dicho Jehová. Nos habla de salir de la cautividad. Porque al tener un encuentro con Dios, se rompen ataduras de cautividad. Y nos habla de edificar y nos habla de plantar. Y solo en un encuentro con Dios se van a romper ligaduras, se van a romper yugos, se van a pudrir cadenas y los cautivos van a ser libres. Y yo sé que hoy aquí muchos van a ser libres. Nos han enseñado mal, y lo digo con respeto, nos han enseñado mal acerca de los encuentros. Un encuentro con Dios no es para que tú estés un tiempo escuchando plenarias. Un encuentro con Dios es necesario para que tú seas libre de ataduras y de ligaduras. Moisés subía a estar con Dios cara a cara. Abraham recibió la promesa
porque sabía estar cara a cara con Dios. Aún Josué, antes de tomar Jericó, tuvo un encuentro con Dios donde recibió instrucciones. Pero yo te quiero hablar hoy de que un encuentro con Dios es necesario para que tu alma sea libre de ataduras y de ligaduras. Y Jacob dijo: yo vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y esto tiene que ver con a quién tú le has dado las llaves de tu alma. ¿Por qué se las has dado? ¿Por qué no se las diste a Dios? ¿Por qué a Dios le das lo que te sobra? ¿Por qué a Dios le das solamente las sobras y no le das el primer lugar? Yo te voy a decir una cosa: la religiosidad también es darle a Dios lo que te sobra, porque Él no es religión. Y si tú piensas que estás haciendo bien, si tú piensas que tú no estás mal, hoy el Espíritu Santo te va a romper esas estructuras mentales que tienes. Hoy se van a romper barreras. Génesis capítulo 32, versos 3 al 8. Escucha esto. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así dirán a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, tengo asnos, ovejas, siervos, siervas, y yo envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciéndole: vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor, se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas, las vacas, los camellos en 2 campamentos. Hasta ahí. Escucha bien esto. Jacob vivió toda su vida con temor de su hermano Esaú. ¿Quién tenía las llaves del alma de Jacob? Las tenía Esaú. ¿Sí? Esaú tenía las llaves del alma de Jacob. ¿Por qué? Porque el temor que tenía Jacob hacia Esaú era una llave que Jacob le había cedido. Cuando tú vives en temor de cierta persona, esa parte de tu alma tú se la cediste a esa persona. Te lo voy a explicar de otra manera. Dios dice: prepárate para un encuentro, para que recupere las llaves de tu alma y tu alma sea liberada. A veces le hemos dado las llaves de nuestra alma inconscientemente a personas. La pregunta es: ¿quién las tiene? ¿A quién se las cediste? ¿Quién tiene permiso para entrar y salir en tu vida como a él le plazca? Y tú te vas a preguntar: ¿qué tiene que ver esto con el pueblo que el profeta no le está hablando? El pueblo de Israel había dado las llaves de su alma a los ídolos y demonios que los mantenían cegados y vendados y les impedían ver los milagros y los prodigios que Dios estaba haciendo. Yo te voy a decir algo. Cierra tus ojos por un momento. Cierra. Y el primer pensamiento que se te vino a la mente en lo que estás pensando ahorita es quién tiene las llaves de tu alma. Y tú necesitas un encuentro con el Espíritu Santo para recuperar esas llaves. Si estás pensando en un hijo que está lejos, si estás pensando en un hijo, en una hija, ese hijo, esa hija tiene las llaves de tu alma. Si estás pensando en el trabajo, estás pensando en el quehacer que dejaste en la casa, yo te voy a decir que el afán tiene las llaves de tu alma.
Si estás pensando que falta dinero en casa, que tienes que pagar la renta, etc., yo te voy a decir que el espíritu de ruina tiene las llaves de tu alma. Porque David decía: el Señor es mi pastor y nada me faltará. David había entregado las llaves de su alma al Señor. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si has pensado en suicidarte, tú le cediste las llaves de tu alma al espíritu de muerte. Y por eso ese espíritu entra cada vez que él quiere, que implanta pensamientos de muerte, porque él tiene las llaves para entrar. Tú se las cediste. Ese hombre, esa mujer, a quien tanto admiras, escucha bien, tiene las llaves de tu alma. ¿Cómo es esto? Mira, aquí te voy a decir por qué. Josué admiraba y honraba a Moisés. Y él no se dio cuenta que le había cedido a Moisés las llaves de su alma hasta que tuvo un encuentro con Dios. ¿Cómo es esto, pastor? Fíjate, Dios le dice a Josué: Josué, Moisés ya murió. Levántate, recupera las llaves de tu alma y sal del luto. Tienes una misión, tienes un trabajo, tienes un pueblo que guiar, pero tu alma está cautiva, está atada, ligada a Moisés. Deja ir a Moisés, él ya murió. Ahora toma las llaves y cruza este Jordán. Te voy a decir algo, yo sé que esto te va a doler a algunos. Aquí hay gente como Josué. Quizá un miembro, un familiar tuyo murió y tu alma quedó ligada a él, porque no lo has soltado, porque no has recuperado las llaves de tu alma. Y extender el luto crea ligaduras emocionales y abre oportunidades al espíritu de tristeza y de soledad en el alma. Consultar a un hechicero, un adivino, para intentar comunicarte con un familiar muerto provoca influencias del espíritu de muerte en tu vida. Conozco varias personas que han vivido atadas al espíritu de muerte porque no han querido renunciar, no han querido soltar a un familiar. Porque cuando lo estaban sepultando le dijeron: me quiero ir contigo, llévame contigo. Le cedieron las llaves de su alma en ese momento a ese familiar que estaban enterrando. Ay, mejor hubiera sido yo en lugar de él. Le está cediendo las llaves de tu alma al luto, a la muerte. Porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. Y si tú le cediste a ese hombre, esa mujer, ese niño a quien tú hayas enterrado, le dijiste: llévame contigo, quisiera estar en tu lugar. Tú no puedes pararte y decir: Dios es mi Dios, porque Él es Dios de vivos y no de muertos. Entonces ve y recupera esas llaves. Sal de esa cautividad del luto, sal de esa cautividad de muerte, sal de esa cautividad de soledad, sal de aquí. Invita al Espíritu Santo que se haga presente en tu vida y que te revele a quién le ha cedido las llaves de tu alma para que las recuperes y seas un hombre o una mujer verdaderamente libre. Murió mamá y no me pude despedir de ella. ¡Suéltala! Hace 4 años que mi padre murió, pero yo lo solté el mismo día que lo estábamos enterrando. No le seguí las llaves. Yo tengo que conservarlas, porque es mi vida. Ayer iba con una mujer platicando, la llevaba en el taxi, y de repente ella me empieza a platicar por el día alusivo al día de mayo, que venía del panteón y que se sentía triste porque había ido a ver a su madre, que tenía tantos años de muerte, que ella aún me dolía y que a veces las veía, y etcétera, etcétera. Y yo volteo y le digo: señora, tiene que soltarla. ¿Cómo? Tiene que soltarla. Y ella murió.
mi hijo murió, no volverá a mí, pero yo un día iré a él. En ningún momento David es el ídolo que más preponderancia tiene en la ciudad de Uruapa. Y empezaron, no, pues que ya está mucho el culto a la muerte, ¿sí? No, pero que muchos Judas Tadeo por donde quieran. Digo, pues mucha gente le ha cedido las llaves de su alma a ese ídolo. En lugar de dárselas al Dios Todopoderoso, al que rescata del hoyo nuestra alma, se la dan a un ídolo. Porque no han tenido encuentros con el Espíritu Santo. Y por eso Dios le está diciendo a través del profeta Amós, prepárate para venir a un encuentro con tu Dios, porque en ese encuentro tú vas a ser libre y vas a poder recuperar aquello que tú has cedido en algún momento. Decir algo, esa persona a la que tú odias, a la que tú le guardas rencor, que tú no puedes olvidar lo que te hizo, lo que te dijo, esa persona tiene las llaves de tu alma. Y como dijo por ahí Vicente Fernández en su canción, puede entrar y salir a la hora que ella quiere. ¿Sí o no? Porque tiene las llaves. ¿Y qué pasa? Por eso tú vives amargado, amargada, sin perdonar, sin soltar, sin olvidar. Y esa persona feliz con su familia, feliz con sus hijos, feliz en todo lo que hace, mientras tú llorando, triste, frustrado, apagado, porque no has sido con el Espíritu Santo para recuperar las llaves de tu alma. ¿Sí? No hay niños aquí, ¿verdad? Se fueron todos al salón. ¿Ok? Quizá en tu primera relación le diste las llaves de tu alma a ese hombre, a esa mujer. ¿Sí? Se las cediste a través de una ligadura sexual. Quizá de novio o de novia hiciste un pacto. Te prometo que voy a estar contigo toda la vida. Estás cediendo a las llaves de tu alma a través de un pacto. Y por eso muchas veces jovencitas, jovencitos hablan de novia en novia, de novio en novio, y no pueden tener estabilidad emocional porque su alma está cautiva, porque se dieron las llaves de su alma y no deberían cederse. Se crean ligaduras a través de pactos. Y más grave si te tatúas el nombre de esa persona en un brazo, en la espalda, no sé en dónde te lo tatúes. Estás haciendo un pacto, estás cediendo las llaves de tu alma a ese hombre, a esa mujer. Cuando el único que debes dar tu corazón, tu alma es al Señor Jesucristo. Y no te estoy hablando de que no te enamores, no te estoy hablando de que no te cases, no te estoy hablando de que no tengas una vida aquí en la tierra, claro que sí, pero ten cuidado a quien está cediendo las llaves de tu alma, porque esa persona va a controlar tus emociones, va a controlar tus sentimientos, va a controlar incluso tus pensamientos. Jacob huyó. Jacob fue prosperado. Dios lo bendijo. Pero él seguía atado. Esaú tenía las llaves de su alma. Y cuando él regresa, tuvo temor de Esaú. ¿De quién tienes temor tú? ¿A qué le temes tú? Hay parejas que en el matrimonio se la pasan pensando, ya van a regresar, tengo que tener aquello, tengo que tener acá, ay no, y si se enoja por esto y se enoja por aquello. Cuidado, le cediste las llaves. Cediste parte que no tenías que ceder.
oportunidad para recuperar las llaves de tu alma. Todo el tiempo que José vivió en Egipto, sus hermanos tuvieron las llaves del alma de José. Escucha bien, hasta que José los abrazó y los perdonó, José recuperó las llaves de tu alma. Entonces, ¿se casó José? Claro que se casó. ¿Tuvo esposa? Claro que tuvo esposa. ¿Fue bendecido? Claro que sí. ¿Fue puesto como el segundo después de Faraón? Sí, sí, pero no era libre. Escucha bien, José gobernaba sobre Egipto, pero José no era libre, porque sus hermanos tenían las llaves de su alma, porque él todavía no los había perdonado por lo que le habían hecho. ¿Quién te dio tanto? ¿Tiemblas cuando oyes que tu pareja te grita? Es porque papá te gritaba de niña, de niño. Entonces papá se quedó con las llaves de tu alma. Permites que tu esposo o tu esposa te maltrate, porque eso veías que hacía papá, mamá en casa. Ellos se quedaron con las llaves de tu alma. ¿Sí? Marcaron tu infancia, marcaron tu adolescencia. Se quedaron con las llaves. Quizá en el trabajo un patrón, un líder, quizá un compañero de trabajo te hizo quedar mal. Y ahora tú tienes temor de volver a quedar mal. Ese hombre, esa mujer, tú se quedó con las llaves de cierta parte de tu alma. Culpas a tus hijos, a tus hijas por lo que ha pasado. Tienen una parte de las llaves de tu alma. ¿Por qué no los has soltado? ¿Por qué no las has entró a la tierra prometida? ¿Sabes por qué? Porque las llaves de su alma se quedaron en Egipto. Ellos salieron libres, pero su alma no. Cada rato querían regresar. Allá teníamos comida, allá teníamos esto, allá teníamos aquello. Y estaban como el pueblo que dice Ageo. Veían los prodigios de Dios, veían los milagros de Dios, veían el maná, veían las codornices, veían el agua brotar de la roca, pero aún así no se volvían a Dios. ¿Por qué te cuesta trabajo venir a la iglesia? ¿Por qué te cuesta trabajo orar? ¿Por qué te cuesta trabajo adorar, alabar? Porque no eres libre. Porque hay ciertas ataduras espirituales que te impiden ser verdaderamente libre. Entraron con el arca a Jerusalén. Y David, que era un hombre libre que no le había entregado las llaves de su alma a nadie, se quitó su ropaje real, se quitó su corona y entró danzando delante del arca, porque era libre. Era libre. Y su esposa, que era una prisionera espiritual, cuando lo ve se burla de él. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú no eres libre, tú te burlas de lo que los demás hacen cuando están adorando y alabando a Dios. Porque en ti hay frustración, porque en ti hay coraje, porque en ti hay desesperación, porque en ti hay amargura, porque no has ido a recuperar las llaves de tu alma, que se quedó ese hombre, esa mujer, ese joven, ese niño, ese hijo, esa hija. Un nieto incluso que murió, un nieto se pudo llevar las llaves de tu alma y tú no te has dado cuenta. Y no puedes ser libre. Y Dios dice, prepárate para venir al encuentro con tu Dios, porque te quiero hacer libre, porque quiero liberarte, porque quiero que recuperes las llaves de tu alma. Dios te preparó el cielo. Jesús fue a preparar una morada para ti. Pero ¿cómo vas a entrar si no es Dios quien tiene las llaves de tu alma? 5 vírgenes le dieron las llaves de su alma a la insensatez y no entraron.
tocaron, pero no se les abrió. ¿Por qué? Porque nunca recuperaron las llaves. Por eso el Señor dice: prepárate. Prepara el incienso, prepara el aceite. Prepara tu oído para que escuches la trompeta en el día final. ¿Y cómo voy a preparar mi oído para escuchar la trompeta en el día final? Perdonando y dejando de oír las voces de acusación, dejando de oír las voces de chisme, soltando a quien tengo que soltar, renunciando a lo que tengo que renunciar, olvidando lo que tengo que olvidar. A mí me costó trabajo, me costó mucho trabajo, porque yo vivía también en cierta parte prisionero, porque perdí mis 2 casas, perdí todo. Y yo decía: ¿cómo es posible que ahora esté rentando? Si yo llegué a tener esto, llegué a tener aquello, sí, pero en cierta etapa le solté la llave de mi alma a quien no debía. Y eso provocó ruina y provocó escasez en mi casa, en mi familia. Pero aprendí que tenía que ir con Dios a recuperar esas llaves, y que cuando yo hablara de esto ya no me doliera, ya no me sintiera frustrado, sino que yo dijera: hay esperanza mientras estoy en la tierra de los vivientes. Tú tienes que recuperar las llaves de tu alma. No todo está terminado. No te aferres a un hombre, no te aferres a una mujer que no has sabido valorar tu corazón. No te aferres a un hijo que no ha sabido honrarte. No te aferres a un recuerdo que te hace daño. Porque el Señor dice: he aquí yo haré todo nuevo. He aquí yo haré cosas nuevas. Quiero que te pongas de pie, por favor, y quiero que me pongas Génesis 32, 20 al 30. Ponte de pie. Cierra tus ojos y levanta tus manos, por favor. Y dile al Espíritu Santo que se vaya haciendo presente en tu vida. Génesis 32, 22 al 30. Se levantó Jacob aquella noche, tomó sus 2 mujeres, sus siervas, sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó y hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y él se quedó, Jacob, solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo el ángel: déjame, porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob le preguntó y le dijo: declárame tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque él dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Espíritu Santo, como en los tiempos de Jacob en ese valle de Jaboc, esté presente ahorita aquí, Espíritu Santo. Revélate a cada persona y libera las almas cautivas. Porque Jacob sabía que debía recuperar las llaves de su alma. Sabía que tenía que recuperar las llaves que tenía su hermano Esaú. Tenía que recuperar las llaves que tenía su suegro Labán y las llaves que tenía su madre. Porque Jacob vivió siempre bajo las enaguas de su madre. Pero ahora él tenía que recuperar esas llaves que había cedido. Y él sabía que necesitaba un encuentro con Dios. Prepárate. Prepárate para el encuentro con tu Dios en este momento. Jacob se preparó y se quedó solo. Sabía que de ese encuentro él iba a salir libre y con las llaves de su alma en su mano. Yo te voy a decir una cosa: no salgas de aquí como llegaste. No importaba qué pasara, si él tenía que luchar incluso con un ángel, él iba a pelear, porque él ya no estaba dispuesto a seguir viviendo
traiciones, en engaños. Él quería recuperar las llaves de su alma. Y tuvo un encuentro con el ángel, y el ángel se quiso ir, pero Jacob se aferró a su libertad. Y Jacob le dice: no te suelto hasta que no me bendigas, no te suelto hasta recuperar las llaves de tu alma, de mi alma. No me voy a ir de este lugar como vine. Y yo te digo que aquí está el Espíritu Santo paseándose entre cada uno de ustedes. Y ha venido para romper decretos, ha venido para romper ataduras, ha venido para liberar cautivos. Así que abraza al Espíritu Santo, abrázalo, aférrate a Él y dile: Espíritu Santo, no te dejo ir hasta que no me bendigas, no te dejo ir hasta recuperar la llave de mi alma. Suelta ese ser querido que ya falleció, renuncia al manto de luto, manda callar toda voz de suicidio, perdona a quien tengas que perdonar, renuncia al temor, renuncia a la opresión, a la soledad, al fracaso. Vamos, renuncia a la pobreza, renuncia a la ruina, renuncia al afán, renuncia a todo lo que el Espíritu Santo te está revelando que tienes que renunciar en esta hora. Vamos, dile: Espíritu Santo, revélame a quién entregué las llaves de mi alma para recuperarlas. A ese hijo por el que llorabas cuando estaba perdido en drogas. Y tienes temor de que tu otra hija siga en drogas. Ve y recupera las llaves de tu alma. Porque si Dios ya hizo libre a ese hijo, a esa hija, el espíritu ese ya no vuelve contra tus generaciones. Esa persona que no puedes soltar, que no puedes olvidar, que siempre que la recuerdas te da coraje, quisieras verla y darle 2 o 3 cachetadas. Suéltala, porque tiene la llave de tu alma. Ve y recupérala. No importa que tengas que gritar como José lo hizo. Dice que cuando él perdonó a sus hermanos, soltó un grito tan profundo que hasta el palacio de Faraón se escuchó. Pero era un grito de libertad. Ya no era un grito de angustia, de dolor, era un grito de libertad el que salió de la boca de José. Porque acababa de recuperar las llaves de su alma. Era un grito de victoria el que salió de la boca de José. Cuando David se paró y dijo: mi hijo no vendrá a mí, pero yo iré a él, era un grito de libertad. Acababa de recuperar las llaves que le había entregado a ese hijo mientras estaba enfermo. Los líderes, por favor, la pastora Enrique Roxana, ayúdenme a ministrar a la gente. No quiero que se muevan, que pasen ahí a su lugar, porque ahí está el Espíritu Santo tocando.